Estimados todos, mis saludos. Una pregunta frecuente en estos momentos, en estos meses del año, es sobre el impuesto a los grandes patrimonios. El impuesto a los grandes patrimonios es un tributo que, bajo este contexto, bajo estas circunstancias, llegó para quedarse. Un tributo que en el corto plazo hemos visto que no hay señales de que sea desestimado por la autoridad tributaria y que por el contrario, más bien puede que el mismo termine profundizándose cada año que pase. Por naturaleza, los gobiernos tratan de que el impuesto sobre la renta sea el principal tributo, dado que el impuesto sobre la renta termina convirtiéndose en la perfecta representación de generación de riqueza en una nación. En la medida en la que el impuesto sobre la renta es más alta la recaudación, pues se nota con ello un mayor nivel de prosperidad en la sociedad. Si ustedes, si yo generamos suficientes rentas y esas rentas las declaramos en el impuesto sobre la renta, pagamos nuestra obligación tributaria como es nuestro deber constitucional, pues indudablemente eso redundará en una mayor recaudación y mayores beneficios para el fisco nacional. Venezuela ha ocurrido algo contrario. El impuesto sobre la renta ha quedado relegado como un tributo que en muchos casos no termina siendo significativo, a excepción de algunos sectores en algunos momentos históricos, y el puesto lo ha ocupado por muchos años, por muchas, incluso por décadas, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, como todos sabemos, es un impuesto que no mide la capacidad contributiva, sino que mide sencillamente es la posibilidad que tenemos ustedes y yo de consumir bienes y servicios que se encuentren grabados por el impuesto al valor agregado. Cosa que no necesariamente demuestra que estemos generando rentas, sino lo que demuestra es que estamos necesitados de adquirir un bien o un servicio o un asunto de necesidad. Claro está, esta situación pudiese devenir en otros problemas, como el caso de incremento de la inflación, etcétera, por nombrar uno, considerando que el impuesto al valor agregado por naturaleza es inflacionario. En la medida en que el impuesto al valor agregado sea más alto, pues en esa medida, pues los precios de los bienes y servicios que consumimos van a ser más onerosos. Punto y aparte, y entre comillas, coloco los cambios en materia de impuesto al valor agregado que no se han no son materializados en materia de transacciones en moneda extranjera o en criptoactivos distintos al petro, en cuyo caso, pues incluso bienes y servicios que están exentos, que sencillamente no están sujetos, pudiesen terminar pagando un impuesto al valor agregado significativo por el simple hecho de ser transados en monedas extranjeras o ser transados en criptoactivos distintos al petro. Volviendo al tema del impuesto a los grandes patrimonios y viendo la fecha que ya acerca el momento del cumplimiento de la determinación del impuesto a los grandes patrimonios, hay unos puntos, hay unos hitos que son importantes que todos estemos atentos. Lo primero es el hecho de llevar una contabilidad actualizada mes a mes y que eso conlleve a que al 30 de septiembre en todas las compañías logremos tener ya una contabilidad efectivamente registrada de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y que conozcamos realmente la situación patrimonial de nuestras compañías. Al saber ese primer punto, ya vamos a poder tener una visión razonablemente clara de si estamos o no en la obligación potencialmente de pagar impuestos a los grandes patrimonios, entendiendo como primer disparador el hecho de ser sujetos pasivos calificados como especiales por la autoridad tributaria. Entonces, si ya hemos sido calificados como sujetos pasivos especiales por la autoridad tributaria venezolana, y si además de eso, al hacer nuestro cierre contable al 30 de septiembre, lo que denomina en el argot contable un hard close, donde efectivamente podemos conocer las cifras al 30 de septiembre de nuestros activos, de nuestros pasivos, de nuestro patrimonio, de nuestros resultados a esa fecha de corte, pues indudablemente ya potencialmente pudiésemos determinar de primera mano si estamos en la obligación de hacer pago del impuesto a los grandes patrimonios. Sin embargo, aquí para poder llegar a ese punto óptimo hay
unos elementos que deben ser evaluados, que son de mucha importancia. Yo me voy a circunscribir principalmente al tema de los bienes inmuebles que posea una entidad. De acuerdo a la ley de impuesto a los grandes patrimonios, ya esta es la tercera vez que vamos a hacer esta declaración de impuestos, para poder valorar, para poder darle valor a los bienes inmuebles, que son elementos de propiedad, planta y equipo, son considerados activos no monetarios, dado que su valor, el libro, su valor nominal no coincide con su valor de realización o su valor de mercado, pues indudablemente debemos atender a lo que establece la norma y allí nos conseguimos el primer escollo. De acuerdo a la ley de impuesto a los grandes patrimonios, las compañías deben determinar el mayor entre el valor catastral, el valor ajustado o el valor de mercado y declarar el mayor de los tres. Este reto no es la primera vez que nos lo conseguimos en el año 1, nos lo conseguimos en el año 2 y este año aún carecemos de normativa que permita determinar de forma legal, de forma clara, con un procedimiento previsto en la norma, determinar lo que es un valor actualizado. No existe un instrumento en este momento que nos permita determinar un valor actualizado. El valor de mercado es un tema que en el mercado inmobiliario venezolano es un tema sensible, es un tema que es de difícil determinación en estos momentos, dado que no contamos con una base de datos oficial, fidedigna, provista ya sea por registros, ya sea por notarías, ya sea por gremios inmobiliarios, etcétera. No contamos con una data lo suficientemente confiable para poder precisar cuál es el valor de mercado de bienes inmuebles, más en el entendido de que ese mercado sistemáticamente ha migrado a ser un mercado en divisas, lo que hace que sea bastante complejo poder determinar hoy en día el valor efectivo de realización, de venta de un activo bajo estas circunstancias con tanta opacidad en información pública y con tanto nerviosismo por los mercados de abrir la data acerca de cuáles son los valores reales de realización, de venta de estos activos. Y por último, tenemos lo que se denomina el valor catastral, que el valor catastral pues, fundamentalmente es un valor que debe ser determinado por los municipios de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde el valor catastral nunca debe ser superior al valor de mercado de acuerdo a lo que establece la misma norma, y eso hace que pues de una u otra forma exista la obligatoriedad por parte de las alcaldías de proveer de esos valores a los contribuyentes, elemento que también les sirve a ellos para el cálculo del impuesto a los inmuebles, obligación también prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y que forma parte de las potestades tributarias de las alcaldías, pues también les serviría a ellos para cobrar dicho tributo, para determinar y liquidar dicho tributo. Así que fíjense la importancia que reviste el valor catastral. Ahora bien, la ley es clara cuando establece que el valor de los inmuebles debe ser el mayor entre el valor catastral, ya sabemos que el valor catastral siempre tiene que ser inferior al valor de mercado, al valor de mercado que desconocemos exactamente los montos exactos, los montos precisos, los tendemos a desconocer, y el valor actualizado cuyo valor o cuyo proceso determinativo desconocemos porque no existe ningún tipo de instrumento que, por más que análogamente podamos hablar de la aplicación del sistema de ajuste por inflación de la ley de impuestos sobre la renta o de la reexpresión que se hace efectos contables, pues aún así no existe ningún dispositivo legal anclado a la ley de impuestos a los grandes patrimonios que nos permita hacer la determinación apropiada de dichos valores actualizados. Siendo así, pues volvemos a estar en una disyuntiva compleja, complicada para los contribuyentes, para los asesores, pues nos enfrentamos nuevamente a el reto de poder hacer esta determinación de forma confiable y mitigando los riesgos en caso de un proceso de fiscalización, dado que no contamos con todas las herramientas operativas para poder hacer una determinación con una disminución sistemática y profunda de los riesgos asociados a dicha determinación, en el entendido que una declaración del impuesto a los grandes patrimonios pues también es una declaración jurada
y que por supuesto su determinación debe hacerse de conformidad con el dispositivo legal. Igual suerte ocurre con los bienes muebles, que incluso es aún más complejo, dado que no existe el valor catastral, existiría el valor de mercado o el valor de actualización. El valor de mercado, pues, también es complicado obtenerlo, más aún en este proceso pandémico, donde pues ha habido una severa sistematización de todo lo que es el mercado. Ha habido un tema de informalización también bien significativo, que hace que pues, sea complejo también puede determinar valores de mercado de manera confiable, y que por supuesto en un proceso de fiscalización sirva como base eficiente para poder hacer la determinación del impuesto de los grandes patrimonios. Esto es alguno de los asuntos que deberemos lidiar. Lo primero, como recomendación, es, uno, tengan su contabilidad al día. Dos, manténganla registrada de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de forma tal de que eso simplifique el proceso. Y tres, pues entonces discutan con sus asesores, con sus consultores, a ver cuáles son las posibilidades y las consecuencias que nos vamos a conseguir ante la situación de no contar con los instrumentos necesarios para poder hacer una determinación confiable del impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, muchas gracias por la consulta sobre la problemática del impuesto a los grandes patrimonios. De verdad, un placer. Mi saludo para todos.